Bienvenidas al podcast de Mujer que Persevera. Les saluda Carolina Lara. Les presento la serie Personajes más destacados de la Biblia, extraído de la Biblia H2O, traducción lenguaje actual, esperando sea de edificación para sus vidas. Personaje bíblico de la semana: Saúl. Saúl, hijo de Quis, fue el primer rey de Israel. Provenía de una familia pobre de la tribu de Benjamín. Era alto, joven, hermoso y de gran fortaleza física. Y por medio de una especie de sorteo, Dios lo eligió rey. Al enterarse, Saúl se asustó y quiso huir de tamaña responsabilidad, pero enseguida lo hallaron y presentándolo delante de todo el pueblo, Samuel gritó: «Aquí tienen al hombre elegido por Dios para que sea su rey. No hay nadie que se le compare». Hacía tiempo que los israelitas querían un rey que con mano fuerte los librara de los filisteos. Por ello le suplicaban al ya anciano Samuel, el último de los jueces, que nombrara un rey. Samuel se negaba, pues sostenía que el único soberano de Israel debía ser el Señor. Pero la insistencia del pueblo llegó a un nivel tan insostenible que buscaron un monarca. En esas circunstancias Saúl fue elegido. Como rey debió enfrentar mucha resistencia a su reinado y divisiones entre las tribus de su pueblo. Pero inmediatamente después de ser ungido y ante una amenaza de los malvados amonitas, Saúl unió con autoridad a cientos de miles de hombres de su pueblo, quienes atacaron el campamento amonita y lo arrasaron. Esta victoria ayudó para que su pueblo lo aceptara, logrando afirmarse en su trono. Pero Saúl nunca pudo vencer a los filisteos, los grandes y verdaderos enemigos de Israel por ese entonces. Además, era muy inestable emocionalmente y ante el surgimiento de David sintió celos enfermizos. Al principio el comportamiento de Saúl fue aceptable, pero al poco tiempo se envaneció, se rebeló, tuvo actitudes autoritarias, asumió indebidamente funciones de sacerdote y llegó al extremo de ordenar levantar un monumento en su propio honor. En varias ocasiones Samuel tuvo que reprocharle su conducta opuesta a los mandamientos de Dios. Finalmente Dios decidió ungir a David, quien luego de derrotar a Goliat había cosechado una serie de triunfos militares que causaron los celos de Saúl, a tal punto que éste intentó matarlo. Envidioso de la admiración que el pueblo sentía por David y angustiado por sus continuos fracasos militares, Saúl fue perdiendo la razón, se alejó de Dios y hasta consultó a una adivina para solicitarle ayuda y guía espiritual. Tras una nueva derrota en la que murieron incluso sus 3 hijos, no quiso que sus enemigos lo capturaran vivo y se mató con su propia espada. El primer rey de Israel fue un hombre que renegó de su propio origen humilde, olvidado que había llegado a ser rey no por cualidades propias, sino porque Dios así lo había querido. Reinó aproximadamente desde el año 1045 hasta el 1010 a.C. Características: lo más, primer rey de Israel. Cuando Samuel lo nombró monarca, dijo al pueblo: «No hay nadie que se le compare», y el pueblo lo aceptó y se alegró de tener un rey. Valiente, organizó el ejército y él mismo fue a las batallas. Lo menos, Saúl se dejó dominar por la envidia y los celos, y en lugar de dedicarse a reinar,
se ocupó de perseguir a David, quien se había transformado en su primer enemigo. Las emociones lo gobernaban y lo tornaban depresivo, incoherente, inescrupuloso. Cuando Dios no le contestaba, se desesperaba y consultaba a una adivina, que no deja. Saúl pierde la paz y actúa como una persona que está fuera de sí. Invierte tiempo y energía en una causa que no vale la pena.